Hola, bienvenidos a Diálogo CGTN en español. Hoy un programa especial para analizar en profundidad la relación entre América Latina y China en materia de desarrollo sostenible, justo en la antesala de lo que va a acontecer en Brasil, en Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre. Estamos hablando de la COP30. Para analizar estos temas en profundidad tenemos una mesa de invitados de lujo. Estamos con Orlando Aguirre, que es licenciado en Sociología en la Universidad de Asunción, Paraguay. Es además investigador en el Instituto de la Cultura Popular de la Universidad Nacional del Oeste y además es coautor de un libro que habla sobre estos asuntos. Orlando, gracias por venir. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y además estamos también con Matías Abramov, que es científico, ahora más dedicado a la difusión desde el periodismo y escribe en el diario La Nación, entre otros medios, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme y bueno, qué bueno ver caras conocidas también. Bueno, gracias por venir. Estamos también con Cecilia Nicolini, que fue secretaria de Medio Ambiente y actualmente es diputada del Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Gracias por la invitación, Andrés. Un placer estar acá. Gracias, Cecilia. Bueno, voy a arrancar con vos, Matías, porque ahora tenemos un evento que se viene ya muy pronto, entre el 10 y el 21 de noviembre, que es la COP30, que se va a estar desarrollando en Brasil, ¿no? Es una reunión importante y vos vas a estar haciendo la cobertura periodística, ¿no? Así es, yo voy a estar haciendo la cobertura. Yo creo que lo primero que hay que entender es que es una COP con una fuerza simbólica muy importante. Es la COP30, o sea que lleva 30 años reuniéndose la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático para discutir temas internacionales de cómo afrontar esta crisis. Además, también es un aniversario para el Acuerdo de París, 10 años desde que ese acuerdo se consolidó. Entonces, tiene una fuerza política que puede ir a cualquier lado. En realidad, la intención es que termine de consolidarse todo lo que se estipuló en este Acuerdo de París y se empiecen a cumplir ciertas cosas de manera más contundente, sobre todo en cuestiones de financiamiento. Me parece que uno de los temas que vamos a ver con más centralidad en las discusiones dentro de ese espacio es cómo financiar la mitigación, la adaptación y las pérdidas y los daños que el cambio climático ya genera, porque algo que tal vez hace unas décadas se discutía como algo en el futuro, hoy en día es algo que nos está pasando y que lo vemos tangible, y esto lo vemos aquí en Argentina, en Estados Unidos, en África, en China, en todos lados. Ahora me quedo pensando, también es una reunión que se da en el marco de algunos países que están intentando romper con los acuerdos de París. ¿Qué rol puede cumplir China, ¿no?, en esta COP y en realidad en todo este debate que se está dando con respecto al desarrollo sostenible? Bueno, creo que el principal papel que puede aportar China allí es el de articular a partir de ya esta trayectoria de diplomacia que se dio sobre todo en este siglo, de tejer puentes con América Latina a través del diálogo que se da entre China y la CELAC particularmente, que con altibajos se ha logrado sostener y equilibrar, sobre todo con el impulso de determinados gobiernos de la región con mayor peso, como el caso del gobierno de Lula da Silva, como en su momento lo ha impulsado. Se ha impulsado mucho desde la Argentina en la década anterior, y con lo cual ahora posiblemente más allá de las discrepancias estructurales en materia política exterior, China puede llegar a ser un articulador interesante en esta cumbre en particular. ¿Coincidís, Cecilia, desde tu punto de vista? Me gusta que haya optimismo en esta mesa, ¿no? Porque me parece que además todos queremos que a Brasil le vaya bien, que ese liderazgo que esperamos y que tiene además a nivel global, que tiene Lula da Silva, y en particular en esta COP, necesitamos que le vaya bien. Y necesitamos que le vaya bien porque es una COP también que está enfocada en la implementación, en realmente todos los acuerdos que se vienen dando de financiamiento, de las estrategias, de los planes, de las contribuciones, realmente puedan empezar a manifestarse.
no solamente en papel, sino en los territorios. Y eso tiene que ver con algo que Matías mencionó, que es fundamental, que es la cuestión del financiamiento, ¿no? Y ahí en el financiamiento, obviamente China ocupa un rol fundamental, pero también está la deuda pendiente de los países desarrollados que se comprometieron a un financiamiento para los países en desarrollo y que al día de hoy no se viene cumpliendo y que genera muchísima desigualdad y disparidad a la hora de enfrentar el impacto que tiene el cambio climático en nuestros países. Entonces, hay un gran desafío, tenemos mucho optimismo, mucha esperanza, venimos trabajando en eso, pero bueno, vamos a ver cómo se traduce en eso en cuestiones concretas. Sí, y yo leía una declaración de, bueno, el funcionario de Brasil que está, digamos, a cargo de esta COP, y era una frase muy fuerte porque hablaba prácticamente de hacer como un duelo del sistema que conocemos hasta este momento, ¿no? Como para empezar a pensar y, como decía Cecilia, ya implementar una economía distinta, ¿no? En base al desarrollo sostenible. Sí, mira, a ver, yo quiero alejarme un poco de las negociaciones para plantear una base importante, que es, hace unos años se hablaba de finanzas sostenibles, de hacer un desarrollo sostenible únicamente como algo viéndolo para el futuro, que se sostenga. Hoy en día, gente tanto de la academia como tanto del mundo de las finanzas habla de una policrisis, habla de un momento en el que ya están aumentando los costos que suponen no solo el cambio climático, sino la pérdida de biodiversidad, las tensiones geopolíticas, y todo eso converge en el mismo punto, que es cómo nosotros podemos desarrollarnos, cómo podemos seguir creciendo y tener, no solo creciendo económicamente, sino tener equidad, tener educación, tener todos los servicios básicos en un mundo tan cambiante y tan difícil de predecir. Yo creo que lo que dijo Cecilia es muy cierto, hay una deuda y hay que marcarlo mucho porque es algo que se comprometieron y que en una primera instancia para 2025, o sea, ahora tendrían que haber cumplido algo que no cumplieron, que cumplieron solo un año, superaron un poco la meta de financiamiento anterior, que eran 100.000 millones de dólares al año, pero ahora la deuda es mucho más grande porque se reformuló, justamente por lo que les digo, porque cada vez es más caro y cuanto más nos tardemos en poner ese dinero y en actuar frente al cambio climático, esto va a ser más caro. A ver, se los pongo en un ejemplo muy concreto, que es Bahía Blanca. En Bahía Blanca hubo un efecto climático, un fenómeno climático extremo que generó estragos. Eso implica mucho dinero. Ahora, implica para la reconstrucción. Ahora, un contrafáctico. Supongamos que este año o que el año que viene otra tormenta igual. Entonces, no solo es el dinero necesario para reconstruir lo que pasó el año pasado, sino lo que se necesita para la próxima tormenta. Esto lo vio México, por ejemplo, con el huracán Otis y después con una tormenta posterior. Esto se está viendo cada vez más, no solo en la región, sino en todos lados. Y es algo que tenemos que empezar a pensar a la hora de cómo financiamos desde los estados, desde el sector privado y también desde la banca multilateral, por ejemplo, que es una discusión que se está dando. Sí, porque uno cuando analiza los costos del financiamiento tiene que también analizar los costos de este tipo de tragedias y este tipo de desastres. Si lo quisiera medir únicamente, ¿no?, en términos económicos. Pero Orlando, vos recién hablabas de la importancia del mecanismo de cooperación China-CELAC y en la última reunión justamente se acordaron una serie de iniciativas, cerca de 100 iniciativas. ¿Qué importancia crees que pueden tener hacia el futuro o qué aportes pueden dar al desarrollo sostenible, ¿no? Esos acuerdos son importantes en tanto y en cuanto los estados y los gobiernos lo puedan volcar al desarrollo territorial y a las políticas locales, como bien lo señaló Cecilia. Yo voy a tomar otro ejemplo, tomando a partir del ejemplo de Matías. Hay países como el que vengo, Paraguay, que están atravesados por el agronegocio, en donde los sectores de las corporaciones y los grandes capitales del agro son los que más contaminan y más generan, o al menos más empujan al territorio hacia un esquema de calentamiento global y de aumento de las temperaturas, talando bosques, aumentando la población
aumentando la población vacuna para el consumo. Entonces, si los estados que luego firman los acuerdos no logran establecer algún tipo de mecanismo de implementación local, es un poco difícil poder alcanzar esas metas y esos objetivos. Claro, o sea, decís, más allá de los acuerdos que se pueden dar en este tipo de foros, después es importante la implementación que hace cada uno de los países puertas adentro. Absolutamente. ¿No? Que es un poco lo que vemos también con el tema de los acuerdos de París, ¿no? Cecilia. No, totalmente. Ahí cuando hablaban recién de financiamiento, está claro, la ecuación cambió. Ya no hablamos, y nosotros lo mencionamos un montón, de lo que me cuesta invertir en temas climáticos, sino lo que me va a costar si no invierto. O sea, se da vuelta, porque uno tiene que contabilizar justamente todas las pérdidas y daños y los impactos y la baja en la productividad, en las exportaciones, en la recaudación. Argentina lo vio, por ejemplo, con la sequía extrema que tuvimos. En un año perdimos más de 20.000 millones de dólares, que era lo que se venía perdiendo por sequías durante 20 años, en un solo año. Las pérdidas son enormes. Entonces, ahí es donde uno tiene que cambiar y darle vuelta totalmente a la discusión, ¿no? Y si lo ponemos en números, justamente estaba trabajando en un informe que va a salir dentro de poco, pero que los datos son muy claros, en donde los países en desarrollo gastan casi más del 10% de su presupuesto anual en cuestiones relacionadas con el clima, ya sea en política climática, ya sea en cuestión de reducción de emisiones o fundamentalmente justamente para las pérdidas y daños que mencionaba Matías y Orlando, ¿no es cierto? Entonces, eso suma, todos los países en desarrollo suman más o menos unos 265.000 millones de dólares, sacando China. Si sumamos a China, eso se duplica, se lleva casi a 570.000 millones de dólares, lo que los países en desarrollo gastan cada año para poder atender a la crisis climática. Los países desarrollados, que son los países que supuestamente, por los acuerdos que tuvimos en Copenhague en el 2009, en el Acuerdo de París, son quienes se deben hacer cargo por la responsabilidad histórica que tienen en la situación en la que estamos, el año pasado no llegaron a 116.000 millones de dólares los países de la OECD. Entonces, hay una asimetría, una injusticia financiera, climática, que impacta directamente y que es muy difícil poder avanzar y poder tener realmente un escenario un poquito más equitativo a la hora de hacer frente a esas pérdidas. Me interesa especialmente que lo digas porque estuviste en la función pública, me imagino que hay cierta dificultad a veces, incluso desde la gestión pública, para poner la agenda del desarrollo sostenible como una agenda prioritaria, sobre todo en países en vía de desarrollo que tienen un montón de otras urgencias también, ¿no? Sí, la discusión creo que ya de alguna manera costó, pero llegamos, sobre todo los países de América Latina y del Caribe, a una situación que es un principio de convergencia, ¿no? En donde uno dice conservar los bienes naturales comunes es la mejor forma de acumular riqueza a largo plazo, incluso frente a la extracción inmediata de los recursos naturales. ¿Eso significa que yo voy a conservar y no tocar nada? No, por supuesto que no, sino llegar a un equilibrio entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad, ¿no? En todos los diferentes sectores. Entonces, dentro de ese principio de convergencia que tenemos es donde tenemos que tener un nuevo pacto social, un nuevo pacto por el desarrollo que pueda incluir todos los sectores productivos, pero teniendo en cuenta que tenemos un planeta que es finito, tenemos recursos que son finitos y que estamos dentro de una puja distributiva tal que nos quedamos nuevamente en una situación geopolítica de no solamente de suma cero, sino de suma negativa. A la larga todos vamos a terminar perdiendo si no nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? En entender que el desarrollo, teniendo en cuenta los recursos naturales, la conservación y la sostenibilidad, va a generar muchísimo más riqueza en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Matías, a pesar de el escenario que estábamos analizando, sí ha habido algunos avances. Bueno, uno podría pensar de, no sé, distintos proyectos de energía solar, parques fotovoltaicos, en lo que hace, por ejemplo, a la movilidad sostenible, ¿no? Ha habido algunos avances y proyectos incluso en los que ha habido cooperación entre China y la región. ¿Qué perspectivas hay de que eso se profundice hacia adelante? Bueno, yo pienso que se va a ir profundizando y que es inevitable, es una rueda muy pesada. Me parece que el ritmo al que avance depende también de una cuestión geopolítica que hoy en día se está moviendo. Creo que China, a partir de este movimiento,
se está volviendo cada vez más protagónico. Esto es algo que ya lleva tiempo. China es el segundo o tercer inversor, dependiendo del país, de la región en diversos sectores, y para tal caso, en términos de electromovilidad y de energía fotovoltaica específicamente, es básicamente es la oferta única que existe. Es un sector que ningún otro productor de estas tecnologías en el mercado ha podido competir, y que además ha provocado una bajada de costos muy importante, que para una región como la nuestra es una oportunidad. Bueno, esto supone muchas ventajas en términos económicos, aunque también hay limitantes que tienen que ver con cómo se instalan, cómo se promueven estas tecnologías. Hay algunos casos aquí en Argentina, yo conozco algunos casos que son particulares, que pueden ser como un ejemplo bueno del desarrollo de estas tecnologías. Uno es San Juan, por ejemplo. San Juan me parece que tiene, creo que es más o menos el 60% de su matriz eléctrica es fotovoltaica. Tiene una gran ventaja, que tiene mucho sol y son muy secos. Cecilia, me interesa sobre este punto también tu experiencia en la función pública, de cómo funciona, más allá de este momento específico, ampliando un poco el campo de visión, la sinergia entre el sector público y privado para estos temas. Bueno, yo creo que ahí difiere un poco con Matías. Yo creo que cuando no tenés políticas no es que no impedís, estás impidiendo, porque en estas agendas, si no avanzás proactivamente, retrocedes muchísimos casilleros. Cada año, cada falta de política es un retroceso total, sobre todo cuando hablamos de este tipo de políticas para poder apalancar el desarrollo de energías renovables, de nuevas formas de producción y consumo, de producción de alimentos sostenibles para poder exportar. Entonces, tiene que haber un trabajo en conjunto entre el sector público, el sector privado, el ámbito local también, los territorios y sobre todo también en el concierto internacional. Y ahí es donde creo que hay que dar una discusión muy profunda en que estas cuestiones, los grandes desafíos que tenemos a nivel global, como la transición energética, la respuesta al cambio climático, el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y sus impactos, tenemos que tomarlos como bienes públicos globales. O sea, si lo metemos en un sistema de suma cero de geopolítica y de competencia a la usanza, vamos a perder todos. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo hacemos, recién Matías la mencionaba, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades locales, poder integrar también cadenas de suministro a nivel regional, en el caso nuestro, por ejemplo, del Mercosur, o con países vecinos, o la relación con China, tener infraestructura que sea interoperable también, cómo podemos también tener cadenas productivas más resilientes, en el caso, como nos pasó durante la pandemia, que lo vimos muy de cerca, pero en todas también los avances de la crisis climática que seguramente o desgraciadamente no van a frenar, sino que se van a hacer cada vez más frecuentes si personas como nosotros, que nos basamos en evidencia científica para tomar decisiones y para poder elaborar nuestras políticas, estamos viendo según los informes del IPCC. Entonces, tiene que haber una conexión y un diálogo total entre el Estado, el sector privado, el tercer sector, los espacios internacionales, los mecanismos de integración. No hay otra forma que si no es con integración y con este diálogo, defendiendo nuestra soberanía, teniendo una posición clara, pero en cooperación con el espacio internacional. Les quiero preguntar por un principio que dice que verde es riqueza y la teoría de las dos montañas. ¿Qué oportunidades concretas hay, somos todos de la región, ¿no?, en Latinoamérica, para justamente transformar al desarrollo sostenible en oportunidades de progreso para la población? Creo que vos ya formabas parte del gobierno cuando se hizo el anuncio de inversión para el proyecto del desarrollo de hidrógeno verde. Bueno, tenés también, por supuesto, a Argentina como un país que tiene cierto desarrollo de la industria automotriz, la movilidad sostenible. Digo, para Argentina también hay una oportunidad ahí, ¿no?
Sin duda, o sea, creo que en ese caso, o sea, China lo tiene muy claro, ¿no? El principio ese de convergencia, sobre todo en las últimas décadas, la política que también que tiene de inversión en energías renovables y en toda esta transición también y una nueva economía verde. Para eso tenemos que tener un nuevo pacto, ¿no? Una nueva civilización económica, ecológica. Esta idea también de que, como decíamos antes, conservar la naturaleza es una fuente de riqueza total en el mediano y en el largo plazo. Y para la Argentina eso creo que no tiene ninguna duda. O sea, no nos cansamos de repetir esto, ¿no? Los mejores vientos en la Patagonia, una radiación solar tremenda en el norte. Tenemos un desarrollo nuclear único que nos da una competitividad total en los últimos 70 años, que es una fuente también de producción de energía limpia. Tenemos la posibilidad de producir alimentos también de manera sostenible. En la ecuación tiene que estar claramente la conservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, que son bienes públicos globales. Entonces, en esa ecuación tenemos que tenerlos en cuenta, tenemos que cuidarlos y que también tiene que ser, sin duda, un esfuerzo colectivo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo económico regional o global. ¿Estás de acuerdo, Matías, con esa visión? Sí, yo creo que la pregunta es, bueno, ¿cómo la dinámica comercial que impera y que ha imperado durante por lo menos un siglo, si no es que más, en América Latina, que tiene que ver con exportación de materia prima, se convierte en un proceso de industrialización verde, que me parece un tema interesante a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese desarrollo con el menor impacto posible y con el mayor desarrollo para nosotros? Sí. Que no signifique una economía basada en la renta del suelo, que signifique una industrialización. Y en Argentina medio que estamos viviendo un camino de transición de esa matriz económica, obviamente por la irrupción centralmente de un sector muy importante que es el sector energético. Quiero que hablemos un poco del sector energético y de los proyectos que hay también de energía limpia y el rol que juega China. Y también quiero que hablemos de otro sector de la economía que me parece que no solamente en Argentina, en todos lados está irrumpiendo, que es la economía del conocimiento a través también del crecimiento de la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo ves esos dos sectores y qué rol juega China ahí, Cecilia? Creo que cuando uno piensa también en el desarrollo de un país para los próximos 20, 30, 40 años, tiene que pensar en los sectores estratégicos que van a apalancar ese desarrollo, ¿no? Yo no puedo enfocarme en 20 sectores, tengo que elegir 3 o 4. Y creo que vos los mencionaste, ¿no? Aquí primero Orlando, el sector agrícola ganadero en Argentina tiene muchísima potencia, el sector energético también, incluyendo ahí la minería otro, y la economía del conocimiento también cada vez más. ¿Cómo se puede generar un fondo de compensación para financiar la transición energética en donde esa renta que ya me empieza a dar, porque ya vemos ahora digamos, superávit energético por primera vez y que eventualmente puede llegar a generar divisas de la exportación, la minería quizás en los próximos años de manera más lenta, pero vamos a verlo, bueno, cómo se genera un fondo justamente para financiar el sector energético renovable, la transmisión energética también, las nuevas tecnologías que me permitan, digamos, una autonomía también de las redes energéticas, para que eso también sea sostenible, para que llegue a todo el mundo y para que Argentina siga siendo, como alguna vez fue también, exportadora de ese conocimiento. Entonces, en la inversión en todos esos sectores competitivos que tiene la Argentina y que se basan en recursos naturales, si se invierte bien y con cabeza, te da la posibilidad también de exportar conocimiento por todo lo que venimos desarrollando. Y ahí está también el gran valor agregado que podemos tener como se nos dio durante muchos años la exportación de satélites, de equipamientos nucleares también, sobre todo en el sector de la medicina. Entonces, hay que seguir invirtiendo y hay que, por eso está tan preocupado el sector también de esa tecnología, no por una cuestión de defender lo suyo, sino porque es la fuente de un desarrollo a largo plazo que integrando la energía, la minería, el sector oil and gas y otros sectores como la agricultura de precisión y la biotecnología, nos van a permitir poder tener
exportaciones y mayor valor agregado y realmente poder ser aquel país y esa economía que todos soñamos ser, ¿no? Ahora, más allá de la inversión interna que hace cada uno de los países o que deja de hacer, también China está jugando un rol muy fuerte en la inversión en este tipo de proyectos de gran calado de infraestructura o tal vez o vinculados al desarrollo sostenible. No sé, pienso en distintos proyectos que están incluidos en la Franja y la Ruta, ¿no? Por ejemplo. Sí, me parece que es una gran oportunidad. De hecho, yo hablaba con una experta académica en inversión china en Argentina y me decía, bueno, al final de cuentas, sí, la Unión Europea está, Estados Unidos está, y de hecho hay reuniones con gobernadores todo el tiempo, pero China es la que ha concretado más en ese sentido, al menos en el sector de energías renovables no convencionales, la que ha puesto más cuerpo. Orlando, vos profundizaste sobre este tema puntualmente en un libro del que sos coautor, ¿no? Sobre justamente el apoyo que ha dado China al desarrollo sostenible en la región, ¿no? Sí, hay una fuerte línea de trabajo, sobre todo con centros de investigación privados más en Brasil. Si se da el caso más resaltante es el caso del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, que está muy vinculado con Itamaraty. Entonces hay como una muy interesante línea de trabajo sobre dos ejes en particular, sobre transición energética y sobre energía hidroeléctrica, donde este think tank brasilero viene llevando adelante a través de un convenio de cooperación fuerte con la Academia de Ciencias de China, algunas líneas de trabajo que luego esto llega a la mesa de trabajo de la política exterior brasileña en ese caso particular. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial también aparece allí en este eje de trabajo, y sobre todo otro aspecto que más destaca allí es, bueno, cómo también se puede llegar a optimizar el uso de la inteligencia artificial con las hidroeléctricas allí también, donde, bueno, Brasil y Paraguay tienen una hidroeléctrica en conjunto y que consideramos que también ahí se da el interés. Claro. Y pensando más en una visión de futuro, ¿cómo se puede fortalecer el diálogo en organismos multilaterales, ¿no? Para promocionar el desarrollo sostenible? Yo creo que sin duda esto tiene que ser un diálogo y un debate para una nueva gobernanza global. Por más que hoy no esté de moda y prime la dominación por sobre la cooperación, pero estamos ante un gran problema que es el mayor problema con la mayor cantidad de partes involucradas, ¿no? Porque están absolutamente todos los países, todos los sectores, todas las empresas, todos los ciudadanos cuando hablamos de crisis climática, ¿no? Entonces se tiene que dar un nuevo contrato. Y ahí es donde creo que el rol de China tiene un aspecto fundamental por la capacidad que tiene de mirar a largo plazo, por las herramientas que está desarrollando en términos de cooperación en tecnología, de transferencia de tecnología, donde está liderando además la generación de conocimiento. Cuanto antes eso estaba, reservado a otros países, creo que China está avanzando muchísimo en el desarrollo de conocimiento y se está dando también en el marco de los BRICS y otros espacios de cooperación e integración, en donde se están creando nuevos mecanismos de colaboración que creo que son interesantes por sobre la necesidad de dominación, de apertura también para que esa tecnología sea interoperable, entendiendo también que si no hay desarrollo local, es muy difícil que esa cooperación se sostenga en el largo plazo, por esa característica que tienen de mirar a largo plazo y no en los próximos 5 o 10 años de vender la tecnología o extraer los recursos naturales e irme, ¿no? Claro. Y Orlando, ¿crees que justamente puede China y Latinoamérica funcionar como socios a la hora de fortalecer esta posición en los organismos multilaterales? Yo también confío en lo que bien Cecilia mencionó, más allá de las diferencias que pueda haber en cuanto a los gobiernos en materia ideológica o política. El principal desafío hoy, a partir de este terreno empantanado que tenemos, es lograr apuntar hacia donde nos parecemos, en lugar de concentrarnos hacia donde, digamos, tenemos más diferencias. Entonces, me parece que resumiendo,
para que se pueda dar ese pacto global, me parece que sí, en la articulación particularmente China-Mercosur, creo que puede ser una buena, puede ser un buen vehículo que nos pueda llegar a conducir hacia ese pacto. Orlando, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Matías, muchas gracias por acercarte. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Andrés. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este programa para analizar en profundidad la relación entre China y América Latina, también anticipando lo que se viene en la COP30 de Brasil. Nos vemos en un próximo programa aquí en Diálogo CGTN en español.